Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en el día de hoy, domingo 19 después de Pentecostés, la Iglesia propone a nuestra consideración como liturgia de la palabra un fragmento del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, en el cual se nos narra otra de las parábolas de nuestro Señor, la parábola de los invitados a las bodas. Según el texto puesto en boca de nuestro Señor mismo, que es el que narra la parábola, hubo un rey que quiso invitar a muchos al festín preparado para celebrar las bodas de su hijo, y envió a sus emisarios a llamar a los invitados. Pero estos, con unas excusas u otras, se negaron terminantemente a ir. Envió de nuevo a otros emisarios, los cuales también recibieron la misma negativa, e incluso muchos de ellos fueron maltratados y hasta asesinados. En vista de lo cual, el rey envió una segunda tanda de emisarios, diciendo, puesto que los que estaban invitados no quisieron venir bajo ningún concepto, id a los cercados, a los caminos, a las encrucijadas, e invitad a todos los que podáis, hasta que se llene la sala del festín. Y así lo hicieron. Cuando le comunicaron al rey que la sala del festín ya estaba completa, el rey se acercó para examinar a los invitados y vio que uno de ellos no tenía puesto el traje de bodas. Y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí si tú no tienes el traje de bodas? Y el interpelado no supo responder. Y entonces dijo el rey, atadlo y arrojarlo a las tinieblas exteriores, donde será el rechinar de dientes. En cuanto a los primeros invitados, los de la primera tanda, que se habían negado terminantemente a asistir al convite, el rey envió a sus ejércitos, acabó con todos ellos e incluso incendió su ciudad y la destruyó hasta los cimientos. La parábola acaba, como siempre, con una moraleja que compendia sus enseñanzas en boca de nuestro Señor Jesucristo. Termina la parábola diciendo nuestro Señor, porque ciertamente muchos son los llamados, pero muy pocos los elegidos. De manera que, según la parábola, hermanos míos, nos encontramos, en primer lugar, con aquellos de la primera tanda que fueron invitados y que se negaron terminantemente a asistir al convite. Incluso maltrataron y hasta asesinaron a los emisarios enviados para que fueran al convite real. Luego hay una segunda tanda, que es la que entró por fin al convite, la que fue recogida por los cercados y por los caminos y por todas partes, pero que sin embargo el rey, cuando entró a ver quiénes eran, se encontró con uno que no tenía el traje de bodas. Y visto que no lo tenía, y puesto que según el rey hacía falta absolutamente el traje de bodas para entrar al convite, fue expulsado también a las tinieblas exteriores. En primer lugar, es interesante observar, parar la atención en la moraleja final de la parábola, enseñada por nuestro mismo Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Esta frase y esta sentencia de nuestro Señor, que se repite en el Evangelio, nos debiera llamar la atención y nos debiera de preocupar. Muchos son los llamados, pero muy pocos los elegidos. Una sentencia que coincide justamente con la enseñanza de nuestro Señor acerca de la vía ancha, un camino fácil, por el que caminan la mayoría, y que es precisamente la vía que conduce a la perdición, y la vía estrecha, difícil, angosta y abrupta, por la que caminan muy pocos, que es la única que conduce a la vida. Como digo, todas estas enseñanzas de nuestro Señor acerca de que los que llegan a la vida y los que entran en el reino de los cielos son muy pocos, y los que en cambio acaban en la perdición eterna son muchos y la mayoría, esta enseñanza de nuestro Señor
tan a menudo olvidada, siempre olvidada, nunca recordada, nos debiera, sin embargo, de hacer pensar, porque, hermanos míos, se refiere nada más y nada menos que a nuestro destino eterno. Porque solo hay dos alternativas: o la salvación eterna o la condenación eterna. No hay un tercio y un quid: o la salvación o la condenación. Pero, volviendo a nuestra parábola, nos encontramos en primer lugar con aquellos que, llamados a lo que hemos llamado la primera tanda, terminantemente se negaron a ir, con diversas excusas o pretextos, e incluso maltrataron y hasta asesinaron a los emisarios que fueron a llamarlos para el convite. Terminantemente se negaron a ir. De manera que, si se negaron a ir, y son tantos los que se niegan a ir, pensemos por ejemplo en la inmensa mayoría de hombres y en la inmensa mayoría de católicos que viven completamente ajenos y vueltos de espaldas a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, con unos pretextos o con otros, generalmente con el de indiferencia, pero con otros a veces con pretextos más o menos disimulados, rechazan la llamada, la invitación que les hace el Señor a la nueva vida, a la vida eterna, y se niegan terminantemente, absolutamente, a hacer ecos y oídos de su invitación. Toda esta multitud de católicos o no católicos, vamos a concentrarnos en nuestra propia Iglesia, que se niegan terminantemente a hacerse eco de las enseñanzas de Jesucristo, como si tales enseñanzas no existieran, como si Jesucristo no significara nada en la historia de la salvación y en la historia del mundo y en el destino personal de cada uno de nosotros. Este grupo de los que se niegan terminantemente a hacerse eco de las enseñanzas del Evangelio está, digamos así, como recopilado en aquel texto tan conocido que el apóstol San Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, que está contenido en el capítulo 6 de tal carta y en los versículos 9 y 10, en donde dice el apóstol literalmente lo siguiente: ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, y ya sabemos que la palabra injusto es un término muy amplio que comprende a todos aquellos que no obran rectamente, de una manera o de otra, a todos aquellos que de alguna forma no actúan conforme a la ley divina. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y estas palabras, como todas las contenidas en la Sagrada Escritura, pese a lo que digan ahora los modernos profetas, los falsos profetas, los modernos maestros, pese a los modernos teólogos, pese a lo que digan o dejen de decir, las palabras de Jesucristo son las palabras de Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y las palabras de la Sagrada Escritura, por más que digan los modernos profetas, los falsos profetas del modernismo, que si la Escritura está desfasada, que si la Escritura debe ser entendida, que si la Escritura no puede contener enseñanzas inmutables porque todo depende del devenir histórico, etcétera, 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 la palabra de Dios contenida en las Escrituras es la palabra de Dios. Hermanos míos, no, muy queridos, no podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos tomarnos a broma la palabra de Dios, porque no podemos olvidar lo que decía San Pablo, quiero recordar que en la carta a los Gálatas: no os engañéis, porque de Dios nadie se ríe. No os engañéis, porque de Dios nadie se ríe. Pues la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo, y digo que es la palabra de Dios, de Dios. El texto de San Pablo, en la primera de los Corintios.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. El texto latino de la Vulgata dice masculorum concubitores, o sea, los que se acuestan con los hombres que se acuestan con hombres, las mujeres que se acuestan con mujeres, los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. No os engañéis, porque toda esta gente no heredará el reino de Dios. Pero si ahora se dice, pero si ahora se habla, pero si ahora se enseña, pero si las nuevas doctrinas, pero si los nuevos maestros, pero si los nuevos profetas. Ya dijo nuestro Señor que en los últimos tiempos vendrían muchos falsos maestros y muchos profetas que se apartarían de la verdad, enseñarían doctrinas agradables a los oídos de los hombres, pero de ningún modo conforme a la verdad. Pues bien, no os engañéis, dice el apóstol, ni los fornicarios, o sea, los que fornican, los que viven en fornicación. Y aquí podríamos incluir pues todos aquellos que practican la fornicación, en un sentido o en otro, los que viven en lo que ahora se llama las uniones de hecho, las uniones maritales en las que no existe matrimonio de ninguna clase, un hombre y una mujer así, por las buenas, en las relaciones prematrimoniales, etcétera, etcétera. Todo lo que es lo que la Biblia llama, y la doctrina de Dios llama, el conjunto de lo que es el pecado, porque para la palabra de Dios y para la Biblia y para la enseñanza auténtica de la Iglesia sigue existiendo el pecado, por más que quiera negarlo el actual sínodo de la familia que se está celebrando en Roma. Sigue siendo el pecado. El pecado de la fornicación es pecado horrendo ante los ojos de Dios. Pues bien, los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran a los ídolos. Luego no vale a postrarse a los pies de Buda. Luego no vale a recibir en la frente como algunos jerarcas nuestros, altos jerarcas, han llegado a hacer, recibir en la frente el sello de Shiva, la diosa del mal, la diosa de la destrucción, el sello de Shiva en la frente, recibido concretamente por algún papa, casi actual. No vale, por ejemplo, tampoco arrodillarse o admitir como auténticos profetas a falsos profetas, enemigos de Dios y enemigos de Jesucristo, como pueden ser Mahoma, o admitir como religiones auténticas a aquellos que rechazan expresamente a Jesucristo, como los mismos musulmanes, como los mismos judíos, etc. Los idólatras, el escándalo, hermanos míos, el escándalo de los encuentros de Asís, la estatua de Buda adorada y puesta encima del sagrario, del Santísimo Sacramento, nada menos que del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, encima de la estatua de Buda. Se prohibió la entrada a la imagen de la Virgen de Fátima, etc. Pero continuamos. Ni los adúlatras, ni los adúlteros. ¿Cómo? Los adúlteros tampoco, ni los afeminados, ni los sodomitas. Pero si hay que ser comprensivos con los matrimonios que viven en el adulterio y a lo mejor y que pretenden incluso contraer segundas nupcias y que sean reconocidas como válidas y como legítimas. Pero si es que estas uniones matrimoniales pueden enriquecer a los demás miembros de la Iglesia, tienen valores como estas uniones que son absolutamente contrarias a la naturaleza, como la de los homosexuales, los afeminados, los sodomitas. Una unión
de sodomitas, que puede contribuir con su enriquecimiento a los demás miembros de la Iglesia, contribuir al combustible que luego arderá en el fuego del infierno, hermanos míos. Atención a las voces y enseñanzas de los falsos profetas, que engañarán a muchos, y serán muy pocos los que no se dejen engañar. No olvidéis, muchos serán los llamados, pero muy pocos serán los elegidos. La senda que conduce a la perdición es muy ancha y por ella caminan muchos, la mayoría. La senda que conduce a la vida es muy estrecha y por ella van muy pocos. No olvidemos estas enseñanzas, nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Prosigamos con el texto del apóstol. Ni los sodomitas, en el texto de la Vulgata latina dicen masculorum concubitores, los que se acuestan con los del mismo sexo, con los hombres. Ni los ladrones, ni los avaros. Los ladrones tampoco. Ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces. Los avaros y los ladrones vienen a ser pecados que van siempre juntos, porque hay ladrones que roban y roban y roban, porque todo lo que roban y todo el dinero que acumulan les parece poco. A veces millones, a veces centenares de millones, a veces miles de millones, robándolos a sus conciudadanos, estafando a la gente. Y este es el grupo de los rapaces, los estafadores, los mentirosos, con cualquier pretexto, valiéndose de su situación, valiéndose de que son protegidos por los gobiernos, valiéndose porque las instancias judiciales no existen, porque el Poder Judicial está totalmente vendido al poder que gobierna, al Ejecutivo. Pues estos ladrones, avaros y rapaces, que no sean ilusiones, aquí podrán juntar centenares o millares de millones y quedar inmunes, porque su papel privilegiado y su influencia privilegiada les deja en la inmunidad, y además valiéndose en el hecho de que gracias a su dominio absoluto y total de los medios de comunicación, la sociedad está drogada y adormecida y dormida, y nadie reacciona, y todo el mundo se deja robar. Pero, amigo mío, llegará el momento del tribunal divino, y ahí no hay una justicia intervenida por los poderes fácticos de este mundo. Esa justicia es la verdadera justicia, ya no es la justicia terrena. Ese es el único obstáculo con el que se encuentran estos avaros, ladrones y rapaces. Pues bien, ni los borrachos ni los injuriosos, los injuriosos tampoco, los que calumnian, los que persiguen a los que defienden la verdad, los que persiguen a los que viven o pretenden vivir en rectitud, conforme a las enseñanzas de la ley divina, y los persiguen hasta la muerte, como jauría de lobos rapaces que intentan exterminarlos. La injuria, la calumnia, la mentira, el empleo de los medios, cualesquiera medios, para destruir a los que piensan de manera diferente y a los que no están con el sistema. Bien, vivimos en un mundo que es así. Y además vivimos en unos tiempos muy difíciles. No sabemos qué tiempo será. Solamente Dios sabe si estamos en los últimos tiempos o no, porque solamente Dios conoce los tiempos, el momento de los tiempos últimos y el compás de los tiempos. Pero las cosas se están conduciendo de tal manera que todo tiende a hacernos pensar que las probabilidades de que estemos en momentos finales de la historia no dejan de ser bastante altas. Repitamos el texto. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los adólatras,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, masculorum concubitores, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y es curioso como en la parábola de hoy se habla del incendio ante la primera tanda que se llega terminantemente a ir, el incendio de su ciudad hasta el exterminio total y el exterminio de todos sus habitantes por parte de los ejércitos del rey que los había invitado. En la segunda parte, en cuanto a la segunda tanda, aquellos que no llevaban el traje necesario para entrar a las bodas, se habla de que son arrojados también a las tinieblas exteriores. Todo esto, como podéis comprender y como podéis ver claramente, está en contraposición a las enseñanzas modernas de que el pecado no existe, de que las escrituras sagradas hay que interpretarlas según el devenir de la historia, según el pensamiento del hombre y del mundo modernos, de que es el hombre el que ha de juzgar el Evangelio y no el Evangelio el que ha de juzgar al hombre, etcétera, y tantos sofismas como en el día de hoy se están desarrollando y que están engañando a tantas gentes que no por dejarse engañar, y esto es muy importante, que no por el hecho de dejarse engañar dejan de ser culpables y recibir en su día el castigo de Dios. Tengamos esto muy en cuenta, hermanos míos, muy amados. Estamos en un momento de la historia de la Iglesia en que parece que la disgregación de la Iglesia, no ya su desaparición, porque la Iglesia tiene garantizada que no desaparecerá jamás por las palabras de su fundador, pero sí que si llegará a su ruina, disgregación y prácticamente casi desaparición, hasta el punto de que serán muy pocos los elegidos serán los que harán verdad las palabras de nuestro Señor de que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la Iglesia siempre permanecerá, pero ¿de qué modo permanecerá? Hemos llegado a un momento en el que, por ejemplo, tal como se está celebrando el llamado Sínodo de la Familia y las doctrinas que estamos viendo que ahí se están defendiendo por parte de la jerarquía católica y eclesiástica, la alta jerarquía, ante los protestas de algunos, pero las protestas de algunos quedan ahogadas prácticamente por el manejo general y el montaje de las cosas tal como han sido ya preparadas. Ha llegado un momento en que parece que la Iglesia católica está llegando a su disgregación casi total. No podemos hablar de los tiempos, repito, hermanos míos, ni de los momentos que solo Dios conoce, pero lo que estamos presenciando nos hace pensar en que tal vez estamos en unos momentos en que el desmoronamiento de la Iglesia, el casi total desmoronamiento de la Iglesia, esté llegando a su punto culminante. Con lo cual podemos decir también que, dado el caso que este desmoronamiento casi total y absoluto de la Iglesia, que ahora ha llegado a su punto culminante, es la fase final de una larga etapa en la cual los católicos parece que nos hemos empeñado en hacer burla de la ley divina, en burlarnos de nuestra propia religión y hacer caso omiso de nuestra propia religión. Parece que ese momento de la burla por nuestra parte ha llegado a su final, porque Dios tiene también tiene paciencia, en efecto, pero es el único de los atributos divinos que no es eterno. La paciencia de Dios con respecto a los hombres en general y a cada uno en particular tiene su tiempo y tiene sus límites y tiene sus precisiones. Y tal pudiera suceder, no lo podemos saber, solo Dios lo sabe, pero las cosas parecen que se presentan así. Tal pudiera suceder que Dios esté dispuesto a dar punto final a esa burla
que de una forma tan descarada los propios católicos hemos montado contra él. Estamos diciendo que este momento que estamos viviendo es el momento culminante de una larga etapa que prácticamente comenzó con el Concilio Vaticano II. Dicen que el momento de crisis y de desmoronamiento de la Iglesia ya había comenzado antes, y en parte algo habrá de razón en tales afirmaciones, pero la verdad es que lo que se dice globalmente, vistas las cosas globalmente, vistas las cosas de forma exterior, en su forma visible y ostensible y evidente, el desmoronamiento absoluto comenzó con el Concilio Vaticano II. Hermanos míos, yo he vivido las dos etapas y he sido testigo de la anterior y estoy siendo testigo con vosotros de la posterior. Con respecto a vosotros aún más, porque muchos de vosotros la mayoría de vosotros seréis más jóvenes que yo. Antes del concilio, como siempre, pues en la Iglesia había problemas, como siempre los ha habido. Y había buenos y malos, como siempre los ha habido, porque la parábola de la buena semilla y la cizaña siempre ha sido una realidad en la Iglesia. La buena semilla siempre ha estado mezclada con la cizaña. Esto es así. Pero sin embargo, lo que se dice globalmente, considerar las cosas, como muchas veces consideran los fenómenos, sobre todo los fenómenos sociales o sociológicos, la verdad es que en aquellos tiempos había fe. La sociedad era cristiana. Las costumbres eran cristianas. Repito, siempre habría pecadores y los había, y ya siempre había buenos y malos. La parábola de la buena semilla y la cizaña, de acuerdo. Pero globalmente considerar la cosa, y yo fui testigo de aquella época, había fe en la sociedad, las costumbres eran cristianas, la sociedad cristiana, era cristiana, España era cristiana, Europa era cristiana, y los Estados Unidos, yo recuerdo cuando llegué hace tantos años por primera vez a los Estados Unidos, y me di cuenta, en aquella época el catolicismo en los Estados Unidos era floreciente. Era la época de los grandes obispos, de los grandes cardenales, de las grandes conversiones, e incluso de las buenas películas en Hollywood, las buenas películas católicas que los mayores todos conocemos y hemos visto. El clima en los Estados Unidos con respecto al catolicismo era absolutamente favorable, hasta el punto de que existía la creencia prácticamente universal de que era una nación que pronto se convertía prácticamente al catolicismo. Yo llegué a una época en que ya se comenzaba a ver el declive. Cuando yo llegué todavía existía una especie de triunfalismo. Y yo entonces, al poder de llegar y ver el panorama, ya pronuncié unas palabras que mis amigos y compañeros y hermanos en el centro que me acompañaban las recuerdan perfectamente. Le dije: a este país le quedan 20 años de floreciente catolicismo, solo 20 años. Después comenzará la rápida decaída, hasta la práctica desaparición, como se ha ocurrido. Después de celebrar el concilio comenzó la época de los sacerdotes secularizados. Hasta entonces el sacerdote era el hombre representante de Cristo en la tierra, era el hombre de Dios, era el hombre al que se le miraba y se le consideraba con respeto. Vestía sus sotanas, sus hábitos religiosos. Después se dijo que el sacerdote no tenía por qué distinguirse de los seglares, que era un hombre con los demás, y que incluso haciéndose un hombre con los demás, prescindiendo incluso del traje sacerdotal y adoptando las costumbres del mundo y de los demás hombres, que se hacía más apto para dar testimonio de Jesucristo y llevar a cabo la evangelización entre sus hermanos los hombres. Paparruchas y mentiras que todos conocemos ahora como eran mentiras, porque todos hemos conocido lo que es el sacerdocio. En qué ha quedado lo que era antiguamente y aquello en lo que ha quedado ahora. El sacerdote se convirtió, como digo, en un seglar más, a veces incluso haciendo un papel ridículo. En la Santa Misa, el sacerdote era el representante de Cristo,
era Cristo, celebrar la misa in persona Christi, en la persona de Cristo. Después ya de reformada la misa, desaparecida la misa católica, el sacerdote se convierte en el presidente de la comunidad. Y quizá a muchísimos les ponen estas palabras de presidente de la comunidad a las costumbres, prácticas y teologías protestantes, donde el sacerdote no es más que un ministro deputado por la comunidad que preside las reuniones litúrgicas, pero deputado por la comunidad y como simple presidente, pero no como el mismo representante de Cristo. El sacerdote ha dejado de ser representante de Cristo, porque además la misa ya como ahora después diremos, dejó de ser ya de insistir en que era el sacrificio mismo de la muerte de Cristo hecha real actualmente aquí presente en el altar en el momento de la celebración, para convertirse en una comida de hermandad, y en el que prácticamente el sacerdote era uno más. Las monjas fueron echadas a la calle. Había que acabar con la vida contemplativa porque eso no servía para nada, era perder el tiempo, y las monjas eran mejor que en la calle, dejaron los hábitos y eran testimonios de Jesucristo en la calle sin hábitos. Las monjas asagradadas, y todos sabemos en lo que han quedado las monjas sin hábitos y las monjas asagradadas. Hoy día en España apenas quedan ya religiosas. Las estadísticas lo muestran. La vida contemplativa en España por parte de los religiosos y religiosas prácticamente ha desaparecido, está a punto de extinguirse. Las estadísticas muestran que lo más tardar en 20 años prácticamente toda la vida religiosa contemplativa en España ha desaparecido, tanto por parte de religiosos varones como de religiosas mujeres, como de mujeres. Así hemos quedado. Las monjas antiguas contemplativas tipo Santa Teresa, aunque no se llegaran a tanto, pero verdaderas mujeres llenas de santidad, vida de oración, vida de sacrificio, vida de mortificación, o monjas o mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos, a la práctica heroica de la caridad, en países misioneros o no misioneros, etcétera, han quedado convertidas en lo que hoy vemos en las monjas forcades. La revolución, el cambio, había que hacer el cambio. La Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, la Santísima Eucaristía. Yo recuerdo cuando me ordené de sacerdote y me consagraron las manos con crisma para que fuera medio digno, no digamos digno, de tocar el cuerpo del Señor. Recuerdo las primeras veces que yo toqué el cuerpo del Señor, con qué emoción y con qué temblor yo llegué a tocar el cuerpo del Señor. Hasta que la Eucaristía se convirtió pues en una simple comida, en un simple símbolo. La presencia real, la creencia en la presencia real se esfumó y la Eucaristía pues era pues un self-service. Ya desaparecía la noción de pecado, desaparecía la noción de la necesidad de la gracia para recibir la Eucaristía, pues todo el mundo lo podía recibir por las buenas. La multitud llegaba a las misas, bueno, todavía las multitudes iban a las misas, porque luego también acabaron por desaparecer de las misas. Hoy prácticamente ya nadie asiste a misa. Iban a las misas y todo el mundo comulgaba, nadie se preocupaba de confesarse. Porque además la confesión también fue desapareciendo. Los sacerdotes se apresuraron a quitar los confesionarios de medio, a quemarlos, a aconsejarle a la gente de que no era necesario que se confesaran tanto, confesarse una vez al año o menos o nunca era suficiente. Y luego lo poco que ha quedado de la confesión, hermanos míos queridos, pues hasta hoy día, lo poco que ha quedado de la confesión y los pocos católicos que aún se confiesan, pues solo Dios sabrá cuántas de esas confesiones dejan de ser confesiones sacrílegas. Solo Dios sabrá cuántos de los que se confiesan realmente sus pecados. Cuántos de los que se confiesan hoy día, de los pocos que aún se confiesan realmente que practican la anticoncepción. ¿Cuántos confiesan realmente que no viven, según la ley divina, sus deberes de la vida íntima matrimonial? Los que hoy día se confiesan de verdad
y que no sean confesiones sacrílegas, porque además también por parte, las confesiones sacrílegas no solamente por parte de los que se confiesan y no se confiesan los pecados, que son la mayoría, sino por parte también de los sacerdotes, que dan la solución a todo el chismoche y a todo el mundo, a soluciones sacrílegas y confesiones sacrílegas. La degradación del sacramento de la confesión, hasta extremos que, si alguien ha hecho el gusto y el placer y la alegría, es del mismísimo Satanás y solamente del mismísimo Satanás. Se ha destruido el sacramento de la confesión. La degradación de la vida matrimonial, pues no hablemos de la degradación de la vida matrimonial. La fornicación, las uniones de hecho, las relaciones prematrimoniales, el divorcio, el adulterio, y no hablemos de las doctrinas que hoy día se están definiendo en el seno de la familia. La degradación de la vida matrimonial, el divorcio se hizo ya una cosa normal, primero en el mundo, después entre los católicos, pero además entre los católicos cuando tuvo lugar el escándalo de las nulidades matrimoniales. Un sacramento celebrado como tal sacramento, el sacramento del matrimonio, celebrado debidamente, en el que los cónyuges se han prestado mutuamente el consentimiento y han recibido la bendición de parte del sacerdote, este matrimonio, si ya ha sido consumado, se distingue, los teólogos distinguen entre el matrimonio rato, que es el matrimonio válido, celebrado válido, pero que aún no ha sido consumado. Si el matrimonio no ha sido todavía consumado, todavía el romano pontífice y solamente el romano pontífice lo podría declarar nulo o inválido. Pero si el matrimonio ha sido consumado, ni siquiera el romano pontífice lo puede declarar nulo. Porque en palabras de Jesucristo, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Así fue la doctrina de la Iglesia de siempre y por siempre. Un matrimonio rato, o sea, bien celebrado y consumado, no lo puede invalidar ni siquiera el romano pontífice. Las causas que antiguamente se alegaban de que había habido tales o cuales vicios en la celebración del matrimonio eran causas extraordinariamente rarísimas, escasísimas, y quedaban reservadas al juicio severísimo del llamado por entonces el Tribunal de la Rota. Y punto final. Y nada más. Y eran casos más que raros y extraordinarios. Pero en el mundo se hizo común y ordinario el divorcio. La Iglesia pensó que tenía que abrirse a los tiempos modernos, que no podía quedar obsoleta. Por otra parte, como la doctrina de la Iglesia es tradicional, inquebrantable, no podía admitir el divorcio, pues se recurrió al truco. El truco de declarar nulo el consentimiento matrimonial, las nulidades de consentimiento matrimonial. El truco. Hermanos míos, se diga lo que se diga, y se quiere presentar la cosa como se quiere presentar. Si somos honrados, y alguna vez tendremos que serlo, siquiera ante el tribunal de Dios, no deja de ser un truco. Porque esto es que en cualquier parroquia, cualquier matrimonio, alegando cualquier capricho, simplemente porque se han cansado de estar juntos, porque dicen que ya no se gustan, o que ya no se entienden, o que tienen problemas psicológicos, o lo que sea, se van a la parroquia más próxima, y allí cualquier curita o cualquier burócrata diocesano declara que ese matrimonio es nulo, y ya los tales pueden encontrar nuevos matrimonios, que es lo que actualmente se está haciendo ya como cosa consumada, ordinaria y general. Sin embargo, yo me atrevo a decir, y me atengo al juicio divino, que tales matrimonios, por mucho que las curias diocesanas, los burócratas, los curitas burócratas de las curias diocesanas lo declaren nulos, tales matrimonios siguen siendo auténticos y válidos matrimonios, y por lo tanto los celebrados después son adulterios.
digan lo que se digan y digan lo que quieran. El escándalo del divorcio admitido por la Iglesia, que ahora se quería admitir ya sin tapujos, con toda claridad. Ahora a los divorciados se les quiere admitir, así se está discutiendo en el seno de la familia, como capaces de recibir un nuevo matrimonio. Y a los que ya lo han recibido, reconocerles el matrimonio no como adúltero, sino como legítimo y reconocido. Incluso las uniones contra la naturaleza, homosexuales y tal, también sean reconocidas. Incluso se aconseja las relaciones prematrimoniales, etcétera, etcétera. En definitiva, hermanos míos, el escándalo es tal, y la situación es tal, por más que muchos nosotros mismos no queramos pensar en ella y prefiramos mirar para otro lado, para no ver las cosas como están, es tal que muchos han decidido han llegado a decir que hubo una época en que los curas se dedicaban a predicar a troche y moche, a derecha e izquierda y por todas partes, la dichosa revolución social. Yo recuerdo que ya desde el seminario yo estaba ya hasta las narices de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social por la mañana, doctrina social al mediodía, doctrina social por la tarde y doctrina social a todas horas. Yo me acuerdo de los montonazos, de los tomazos de doctrina social de la Iglesia de Barrera y Oria, que en su tiempo en España publicó la BA. Yo me llegué a leer estos tomazos de 1000 páginas sobre la doctrina social de la Iglesia, siendo todavía seminarista o sacerdote joven. El colmo, doctrina social de la Iglesia a todas horas. Y no había más problemas que la doctrina social. Y los sacerdotes obreros, el testimonio la unión con los marginados y no sé cuántas cosas más. Pero claro, ¿cómo pasan todas estas cosas? Los curitas y los informados se cansaron por fin de la revolución social y ahora hemos desembocado en la revolución sexual. La revolución sexual en todos sus órdenes y todas las maneras. La fornicación no es pecado, las relaciones prematrimoniales no son pecado, las uniones de hecho no son pecado, los matrimonios adúlteros son legítimos, las uniones contra la naturaleza como de homosexuales, etcétera, hay que comprenderlas, porque estas uniones contra la naturaleza, estas personas a las cuales hay que tratar con el máximo respeto, con la mayor consideración, pueden enriquecer muchísimo al cristianismo, a los demás fieles. Bueno, yo no sé hasta qué punto, si el pecado es un pecado nefando, condenado por Dios, castigado por Dios. Siempre los padres de la Iglesia han dicho, y los escritores de la Iglesia han dicho, y los santos han dicho, y los santos videntes de la Iglesia han dicho que el pecado más nefando que existe es el de la homosexualidad, que es el pecado que da directamente lugar a la apostasía, que es el pecado que Dios aborrece, que los ángeles, los demonios, aunque inducen a que se cometa, como al fin y al cabo son naturalezas angélicas, hasta tal punto les repugna su fealdad que procuran no verlo cuando se comete. Pues bien, ahora la revolución social, la revolución sexual. Y no hablemos del golpe más directo que se ha dirigido contra la nave de la Iglesia, un verdadero torpedo contra su línea de flotación, la desaparición de la misa y su sustitución por la nueva misa. La nueva misa, la antigua liturgia de la Iglesia, con un lenguaje que era común para cientos de millones de católicos en todo el mundo, ahora se ha convertido
en una ceremonia entregada a la libertad litúrgica disciplinar de cada celebrante, luego nos encontramos con un show circense. Con un show circense por lo general bastante malo, y que además en cada parroquia el programa es distinto de las demás parroquias. Usted va a misa en una parroquia actualmente y el show circense que presencia es distinto del show circense que presencia en otra parroquia. En general, que el clero somos malos preparadores del teatro. No entendemos mucho de teatro y somos bastante malos cuando preparamos shows circenses o shows teatrales. Mientras aquellos genios del teatro del siglo de oro español, como fueron el mismo Pedro Calderón y el mismo Lope de Vega, no vamos a la consideración de sus vidas particulares, pero hay que reconocer que como genios del teatro, como genios de la literatura, son genios de valor universal, tanto el uno como el otro. Al menos en la literatura española son verdaderos gigantes. Pero hermanos míos, después poco se ha habido. Tío Molina, pero después ya, actualmente los curitas estamos demostrando que como genios teatrales, como genios de inventiva, sí, inventamos muchas cosas cada día, pero siempre lo mismo. Circenses, comparsas, bailarinas, saltarinas, guitarras, música pop, música rock, etcétera, y en general, en definitiva, una misa profanada. La misa, que viene celebrada por la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles y que cobró su forma definitiva hace ya más de 1500 años, pero que es la misma forma, su forma definitiva en lo circunstancial, porque lo esencial venía desde el tiempo de los apóstoles, y ahora incluso está hasta perseguida. En los pocos lugares donde todavía puede ser celebrada, tiene que ser celebrada poco menos que como en oculto, como en la clandestinidad. ¿Cómo hemos llegado hasta ese momento? La misa actual, de cuya validez y legitimidad yo no pongo en duda, pero quizá muchos no sepan que fue creada por el Papa Pablo VI y que fue creada por 10 peritos, de los cuales 7 eran herejes. Bueno, hoy ya no se puede emplear esa palabra, hereje. 7 eran protestantes y los otros 3 eran católicos. Bueno, es un decir, porque el presidente, el arzobispo Mugnini, era masón declarado y reconocido y declarado y reconocido. Cuando el Papa lo desterró, fueron tales la cantidad de documentos y de pruebas que aportaron ante el Papa para demostrar que el arzobispo Mugnini era un masonazo, pues ya no tuvo más remedio para reconocerlo como tal y lo desterró como nuncio, no me acuerdo dónde, al Irán, no es por ahí. Pero su obra, la misa, ya estaba hecha y que hecha se quedó. Y hoy día, en uno de sus formularios, pues se celebrará igualmente por los protestantes. La nueva misa la celebran los protestantes con toda tranquilidad. Todo esto que los católicos, la inmensa mayoría de los católicos desconocen, sin embargo, es una realidad. Y estamos hablando de cómo la Iglesia Católica ha llegado a un momento de degradación total, de derrumbamiento absoluto. Y ahora estamos en esos momentos en que parece que hemos llegado a su cenit. Esto y lo que viene, que ya será ya la culminación. Tuvo lugar, paulatinamente fue teniendo lugar la desaparición de todos los sacramentos. El bautismo, cada día se bautizaba menos gente y se bautiza menos gente. El matrimonio, pues no hablamos del matrimonio. ¿Cuántas parejas de cristianos hoy día se casan todavía por la Iglesia? Cada día menos. ¿Y para qué? Y además, se pueden divorciar cuando quieran. Y además han perdido ese carácter de sagralidad que tenía el sacramento del matrimonio. La confesión, ya lo hemos dicho antes, prácticamente ha desaparecido. La asistencia a misa,
bueno, pues me tengo a las estadísticas. Y además no tengo mucho que demostrar, porque cualquiera que asista a la misa de cualquier parroquia, de cualquier domingo, de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, pues sabe la gente que asiste a misa, de cualquier pueblo, de cualquier villorrio. ¿Cuánta gente del villorrio, del pueblo o de la ciudad o de la parroquia de la ciudad asiste a la misa? ¿Qué tanto por ciento? Los ecumenismos, pues así todo ha culminado y tenía que culminar con la gran apostasía, lo que hoy día estamos viviendo y padeciendo. Los ecumenismos, todas las religiones son iguales y todos los hombres nos salvamos. Los maometanos y los judíos tienen el mismo Dios que nosotros. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Que el que niega al Padre, el que niega al Hijo, niega también al Padre, y por lo tanto es el anticristo. Pues que lo diga. Que el Corán es un compendio que incita a degollar sistemáticamente a todos los infieles, es decir, a todos aquellos que no estén dispuestos a creer en Mahoma como el auténtico profeta y a renegar de Jesucristo. Pues que lo diga. No obstante, se le puede besar el libro como si fuera un libro sagrado, y se le besa, la jerarquía de la Iglesia lo besa como si fuera un libro sagrado. Claro, todo esto tenía que culminar en lo que ha culminado, en la gran apostasía que hoy día estamos padeciendo. La gente, los católicos, no lo quieren reconocer, y seguimos con la teoría de la avestruz y mirar para otro lado. Pero esta es la verdad. Estamos viviendo la gran apostasía. ¿Es la apostasía de los tiempos finales? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero será la apostasía de los tiempos finales o no, que eso solo Dios lo sabe, pero realmente es una gran apostasía. Es una universal apostasía, encabezada por la jerarquía de la Iglesia. Las aberraciones de Asís, la adoración a Buda, el sello de Shiva, el hecho de que algunos papas se arrollaran por recibir la bendición de pastores protestantes, algunos papas actuales. Todo esto lo sabe todo el mundo, son hechos que todo el mundo conoce. Por no hablar del asalto a la tradición, de la burla a las Escrituras, de la negación de la divinidad de Jesucristo, del hecho que hoy se está programando y se está programando de una forma extensoria en el signo de la familia, de que ya no existen dogmas, porque no existen verdades inmutables. Tesis fundamental del modernismo. En el actual signo de la familia, entre la multitud de manejos y mentiras que allí se están llevando a cabo, hay una mentira fundamental, que es una de las tesis fundamentales del modernismo, que está dando como verdad definitiva y que está consiguiendo engañar a muchísimos, incluidos muchos pastores, obispos y obispos de la Santa Iglesia. La mentira, que es un auténtico sofisma, es una mentira sibilina, es la de que se mantiene la doctrina, solamente se pretende cambiar la praxis. La doctrina es siempre de que solo el matrimonio de un hombre y una mujer, es decir, por la Iglesia, el matrimonio legítimo, eso se mantiene. Que el matrimonio es indisoluble, como mandó Jesucristo, todo esto se mantiene. Pero la praxis tiene en consideración la necesidad de los tiempos modernos, las necesidades en las que se encuentran muchas parejas actuales, los problemas actuales, el dolor y el sufrimiento de muchos matrimonios que de hecho viven juntos en situación matrimonial y a lo mejor han pasado años, tienen muchos hijos, etcétera, etcétera, y la Iglesia es comprensiva, la Iglesia es madre. La doctrina se mantiene, es la praxis la única que va a cambiar. Esto es un verdadero sofisma, es una mentira que engaña a muchos, y conviene que tengáis ideas ciertas o seguras, por lo menos elementales. De esto habría mucho que hablar, pero no tenemos tiempo ni es este el lugar. Para estos señores, para estos falsos profetas, la praxis no es lo que nosotros entendemos por praxis, que es la aplicación de la doctrina. La aplicación práctica de una doctrina inmutable. No. La praxis es la verdadera doctrina, porque no existe una doctrina en la Iglesia inmutable. La tradición de la Iglesia, la revelación,
es algo que va cambiando con el devenir de la historia, con el pensamiento del hombre a lo largo de la historia. La revelación se va haciendo. Cristo no es el enviado del Padre que viene a reinar en el mundo. Cristo es la manifestación de lo que el hombre moderno piensa de lo que es Dios o de lo que es la revelación. Esta es la verdadera praxis. De manera que esto supone, por eso lo dicen así, que no existen verdades inmutables, lo dice el cardenal Caspe y lo dicen otros cardenales que un hombre no quiero nombrar, y etcétera, no quiero nombrar a nadie más. Que no es que esto de los dogmas como verdades inmutables, es una verdad que hay que revisar. Que los dogmas son revisables, que lo que en un tiempo fue verdad, ahora puede no serlo. Es decir, que lo que ellos defienden como praxis es la derogación y la eliminación de la auténtica doctrina. Quieren tratar de eliminar la noción de pecado y eliminar la noción de ley natural. Claro, si no existe una naturaleza humana y una ley natural, pues el hombre ya no tiene ninguna obligación de ajustarse a las leyes de la naturaleza. La ley natural no es más que la ley de Dios impuesta en la naturaleza humana que Él ha creado. La ley eterna, que es la que rige toda acción y todo movimiento del universo. Esta ley eterna aplicada a la naturaleza humana, al hombre creado por Dios, es la ley natural, a la que el hombre, criatura de Dios, debe atenerse y ajustarse. Esto queda eliminado, realmente desaparece por completo. De manera que estos sofismas que quieren hacer pasar como verdades para disimular, para hacer creer que estamos todavía en la doctrina auténtica y en la doctrina de siempre, son sibilinas mentiras para que, como dicen las profecías de la Biblia referentes a los tiempos finales, engañarán a muchos, seducirán a muchos y los inducirán al error y serán la causa de su eterna condenación. Así hemos llegado pues a la nueva Iglesia y a la nueva doctrina, porque la Iglesia de hoy pues parece que es tan distinta a la que fue. Bueno, la Iglesia sigue siendo la Iglesia no puede desaparecer, pero realmente hay quien está empeñado en crear la nueva Iglesia, la Iglesia del hombre y no la Iglesia de Dios. Y las nuevas doctrinas, completamente contrarias y distintas a la revelación y a las contenidas en las Sagradas Escrituras y a las predicadas por los santos padres y a las contenidas en la tradición y a las mantenidas por siempre en el magisterio de la Santa Iglesia. Las nuevas doctrinas. Acerca de las nuevas doctrinas, yo quisiera leeros dos breves textos de San Atanasio. San Atanasio, para que los que no lo sepan, fue un santo extraordinario de la Iglesia Católica, genial, gigante, del siglo IV, final del siglo III, siglo IV, fue el campeón del arrianismo. Quizás muchos no sepan que hubo un momento en que toda la Iglesia se hizo arriana. La herejía arriana, que negaba la divinidad de Jesucristo, se hizo tan universal y se extendió de tal modo que toda la Iglesia se hizo arriana. Se suele decir, y con toda verdad, que el 99%, se dice pronto la cifra, el 99% de los obispos se hicieron arrianos. Todos en España hemos oído hablar de la conversión del rey Recaredo, que mató a su hijo Hermenegildo. El Recaredo también era arriano y fue el primero que se convirtió al catolicismo en España. Toda la Iglesia se hizo arriana. De ahí viene la famosa frase pronunciada por San Jerónimo. La Iglesia se quedó atónica al despertarse un día y ver que toda ella se había hecho arriana. Esta frase de San Jerónimo se ha hecho famosa. El 99% de los obispos católicos se hicieron arrianos. San Atanasio fue combatido a derecha e izquierda, por activa y por pasiva, por arriba y por abajo, por los emperadores y por los demás obispos católicos, ortodoxos, orientales, occidentales, todos. San Atanasio, que hoy día es venerado como santo y doctor de la Iglesia, es reconocido como santo
por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Copta y hasta por la Iglesia Anglicana. Y la Iglesia lo reconoce además como doctor de la Iglesia y como patriarca y padre de la Iglesia Oriental. Fue 5 veces desterrado de su diócesis y encarcelado. 5 veces desterrado de su diócesis, patriarca de Alejandría, era patriarca y obispo de Alejandría, desterrado y encarcelado 5 veces, y se mantuvo fiel contra los arrianos y fue el gran campeón del concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, después del concilio de Jerusalén. El primer concilio ecuménico de la Iglesia fue el concilio primero de Nicea, el gran campeón del concilio de Nicea, y el que acabó con su dialéctica famosa, maravillosa, profunda, y con su gran santidad y su increíble elocuencia, acabó con los arrianos en el concilio de Nicea, fue el grande, gigante San Atanasio. Pues vamos a leer brevemente 2 textos de San Atanasio. Uno de la carta, escribió muchas cartas, porque claro, los católicos quedaron reducidos a casi nada, y además fueron perseguidos por los arrianos que se apoderaron de las iglesias, se apoderaron de todo, y los pocos católicos que quedaron fieles, que se mantuvieron fieles a la fe auténtica, pues eran perseguidos. Y San Atanasio escribió diversas cartas desde el exilio o desde la cárcel o desde su sede, cuando estaba en su sede, para animar a los católicos que aún permanecían fieles. En una de sus cartas, escrita en el año 356, dice así, literalmente San Atanasio: que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos por la violencia, y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de sus lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio poseéis la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Y en otra carta decía San Atanasio: los católicos fieles a la tradición, incluso si quedaran reducidos a unos pocos, esos son la verdadera Iglesia. Los católicos fieles a la tradición, incluso si quedaran reducidos a unos pocos, esos son la verdadera Iglesia. Yo estas palabras de San Atanasio se las recomendaría a tantos católicos que hoy en día se sienten confusos ante la situación que estamos padeciendo. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Escuchemos la doctrina de los santos padres. Oigamos a otro santo padre también brevemente, esta vez a San Ireneo de León, obispo de León. San Ireneo, obispo de León, otro gigante de la Iglesia antigua, otro santo padre extraordinario. Pues decía San Ireneo, un fragmento de una de sus cartas: como antes hemos dicho, la Iglesia recibió esta predicación y esta fe, y extendida por toda la tierra, con cuidado la custodia, como si habitara en una sola familia. Conserva una misma fe, como si tuviese una sola alma y un solo corazón, y la predica, enseña y transmite con una misma voz, como si no tuviese sino una sola boca. Ciertamente son diversas las lenguas según las diversas regiones, en la época de San Ireneo, pero la fuerza de la tradición es una y la misma. Las iglesias de la Germania no creen de manera diversa ni transmiten otra doctrina diferente de la que predican las de Iberia, o las de los celtas, o las del Oriente, como las de Egipto o de Libia, así como tampoco las iglesias constituidas en el centro del mundo, sino que así como el sol, que es una criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el mundo, así también la luz, que es la predicación de la verdad, brilla en todas partes e ilumina a todos los seres humanos que quieren venir al conocimiento de la verdad. Y ni aquel que sobresale por su elocuencia entre los jefes de la Iglesia predica cosas diferentes de esas, porque ningún discípulo está sobre su maestro. Repito, y ni aquel que sobresale por su elocuencia entre los jefes de la Iglesia
predica cosas diferentes de estas, porque ningún discípulo está sobre su maestro, ni el más débil en la palabra recorta la tradición, ni el más débil de la palabra recorta la tradición, siendo una y la misma fe, ni el que mucho puede explicar sobre ella la aumenta, ni el que menos puede la disminuye. Ni el que mucho puede explicar sobre la fe la puede aumentar, ni el que menos puede la puede disminuir. San Ireneo de León, en su libro Contra las herejías, capítulo primero, libro primero, capítulo 10, verso número 2. Pero hermanos míos, y terminamos, este desmoronamiento de la Iglesia, repito, las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre ella, siempre quedará un pequeño rebaño, un resto útil. Este desmoronamiento de la Iglesia no es solamente el desmoronamiento de la Iglesia, porque la Iglesia en el mundo occidental ha vivido siempre tan intrincada y tan formando parte de los cimientos y de la estructura del mundo occidental, que los cimientos del mundo occidental y las estructuras del mundo occidental eran cristianas, estaban constituidos por los valores cristianos. Los cimientos del mundo occidental, Europa, América, España, los cimientos del mundo occidental y las estructuras que articulaban ese edificio del mundo occidental eran los valores cristianos, lo cual quiere decir que hundidos y desaparecidos y eliminados estos valores cristianos, las estructuras desaparecen, el edificio se hunde, y disueltos y desaparecidos los fundamentos y los cimientos, el edificio se hunde. Primero se hunde y luego se hunde abajo, en el abismo. Esto quiere decir que estamos abocados, o eso parece ser, al menos eso parece ser, estamos abocados a la desaparición y a la destrucción de todo el mundo occidental. Europa, en primer lugar, Estados Unidos de América, a la desaparición del mundo occidental. Cosa en la cual nadie quiere pensar. Yo no soy quien puede decir que esto va a suceder, pero que digo que todos los hechos inducen a pensar en la probabilidad de que estas cosas sucedan. Solo Dios conoce el futuro, pero las cosas están ocurriendo de tal manera que son tan preocupantes como quisieran pensar. Los tiempos de San Atanasio y de San Ireneo y el dominio despótico de los arrianos y la persecución de los fieles que hemos conservado en la verdadera fe en el tiempo de San Atanasio era tal, como hemos visto en su testimonio, que aquellos tiempos hacen pensar en que eran muy parecidos a la situación presente. Yo no quiero juzgar, me remito simplemente a narrar los hechos históricos tal como sucedieron, y cada cual que extraiga su propio juicio. Pero los hechos históricos como sucedieron entonces, pues hay que reconocer que son muy parecidos a los hechos que están sucediendo ahora. En definitiva, se hunde el edificio, se desmorona el edificio, siempre permanecerá el pequeño núcleo en la Iglesia, pero en el otro edificio, en el mundo occidental, no se lleva ahí lo que queda de su hundimiento total, porque el mundo occidental dependía del cristianismo. Desaparecido el cristianismo, pues ya el mundo occidental no tiene ni dónde cimentarse, ni dónde asegurarse en lo que se refiere a sus estructuras que lo podían mantener en pie. Con todo, pues sigamos confiando en la providencia divina. Sigamos confiando en Dios, rezando, confiando en el poder de la Virgen María, que es Madre de la Iglesia y Madre nuestra, y mientras tanto, pues vivamos tranquilos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta, pues, lo que decía, por ejemplo, el apóstol San Juan. Siempre sería muy útil tener en cuenta lo del apóstol San Juan. Aquí lo tengo anotado. Es que el apóstol San Juan está aquí, lo tengo aquí.
El San Juan termina su segunda carta, San Juan Evangelista. Vuelvo a repetir, palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. San Juan termina su segunda carta, versos 9 y 11. Dice así, el apóstol San Juan Evangelista: todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no la recibáis en casa ni le saludéis, pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. De manera que no hay lugar a la confusión. Todos sabemos lo que hay que hacer. Que lo que hay que hacer a veces no será nada fácil. Que mantenerse en la lucha, mantenerse en pie y mantener la fidelidad a la fe. Que mantenerse en pie y fiel contra los embates del mundo moderno y del ambiente que nos rodea no será nada fácil. Bueno, la vida del cristiano nadie ha dicho que sea nunca cosa fácil. Nuestro Señor decía, antes lo hemos dicho y lo hemos repetido tantas veces, que la senda que conduce a la vida es una senda estrecha, abrupta, áspera y difícil, y muy pocos son los que caminan por ella.